Una noche tranquila en un ático de cristal con vista a la bahía de San Francisco se vuelve violenta cuando la amante de un millonario entra sin ser invitada, arranca el cinturón de su cintura y lo azota en el rostro de una mujer embarazada que apenas puede mantenerse en pie. El hombre que juró protegerla observa en silencio, con las manos en los bolsillos, mientras la mujer a la que una vez llamó esposa cae sobre el suelo de mármol. Lo que comienza como una humillación en esa habitación bañada por luz dorada, encenderá una tormenta de venganza, pruebas y justicia que ningún dinero podrá silenciar. Quédate conmigo, porque lo que viene cambiará todo lo que creías saber sobre el poder y el amor. Cuéntanos a qué hora estás escuchando y desde dónde nos acompañas. Deja un comentario abajo. Nos encantaría saber de ti. Bajo la luz del atardecer de San Francisco, el ático de cristal brillaba como un sueño suspendido sobre la bahía. Cada pared reflejaba oro, cada superficie relucía como si la perfección pudiera pulirse hasta existir. Emma Caldwell se movía lentamente por la sala abierta, una mano descansando sobre su vientre redondeado y la otra removiendo una olla de sopa que hervía suavemente sobre la encimera de mármol. El aroma de romero y mantequilla llenaba el aire, cálido y acogedor frente a la belleza estéril de una vista de $8 millones. Sonrió débilmente, imaginando a Ethan cruzando la puerta, fingiendo que el mundo exterior no existía, al menos por esta noche. Durante 5 meses había creído que esa calma significaba seguridad. El suave zumbido del ascensor interrumpió el silencio. Emma miró el reloj. Ethan había llegado temprano. Ajustó el lazo de su vestido azul claro y se volvió hacia la entrada con alivio. Las puertas se abrieron, pero no era solo Ethan. Una mujer alta entró primero, sus tacones resonando como disparos de advertencia sobre el suelo de mármol. Sabrina Cruz. La sonrisa de Emma se congeló, el cucharón tembló en su mano. El vestido rojo de Sabrina brillaba bajo las luces del techo, y su perfume cortaba el aire como alcohol sobre una herida abierta. Ethan la siguió, aún con el teléfono en la mano, su rostro impenetrable. «No sabía que teníamos compañía», dijo Emma con suavidad, intentando sonar tranquila. «Ella me está ayudando con un proyecto», respondió Ethan sin mirarla. «Debería ser amable». Amable. La palabra le ardió en la garganta. Los labios de Sabrina se curvaron en una sonrisa mientras avanzaba, deslizando un dedo bien cuidado por la encimera. «Escuché que eres una excelente anfitriona, Emma», dijo con una voz dulce y venenosa. El pulso de Emma se aceleró. Sintió moverse al bebé, un leve aleteo que le recordó que debía respirar. «Este no es el momento ni el lugar», susurró a Ethan. Pero él ya se servía una copa, fingiendo que nada ocurría. El primer insulto llegó como una bofetada sin sonido. Sabrina se rió de la decoración del ático, del gusto de suburbio de Emma y del hecho de que había renunciado a su carrera para ser la esposa de un genio. Ethan no dijo nada. Permanecía cerca de la ventana, con el teléfono en una mano y el vaso en la otra, mirando la bahía como si estuviera por encima de todo. «Tal vez deberías irte», dijo finalmente Emma, con la voz temblorosa pero firme. La risa de Sabrina rebotó en las paredes de cristal. «¿O qué? ¿Llamarás a tu esposo?» «Espera, él ya está aquí». Se volvió hacia Ethan con una falsa ternura. «¿La oyes decirme lo que debo hacer?» La mandíbula de Ethan se tensó. «Basta. Las dos». Pero Sabrina no había terminado. Tomó el cinturón de cuero negro que llevaba en la cintura, lo deslizó con un silbido y lo sostuvo con la mano. El aire cambió, pesado y eléctrico. Emma contuvo la respiración. «Ni se te ocurra». Los ojos de Sabrina brillaron con crueldad. «¿Crees que tu bebé te es intocable?» El cinturón cortó el aire antes de que Emma pudiera moverse. El dolor recorrió su brazo, agudo, caliente y cegador. Retrocedió, chocando contra la encimera. La olla se volcó, y el líquido hirviendo se derramó por el suelo. Ethan dio un paso adelante, pero no para ayudar. «Deja el drama», murmuró. «Tú la provocaste». Emma lo miró, incrédula. «Ella me golpeó, Ethan. Estoy sangrando». «Estás histérica», respondió con frialdad. «Has estado inestable durante semanas. Sabrina,
Espera en el coche. Sabrina no se movió. Se inclinó y susurró al oído de Emma. Él ya no te ama. Hace mucho que no. Ni siquiera este bebé cambiará eso. Otro golpe cayó, no con el cinturón, sino con palabras que cortaron más profundo. Las rodillas de Emma cedieron. Cayó al suelo, una mano en el vientre y la otra manchada de sopa y sangre. Solo escuchaba su respiración, entrecortada y desesperada. «Levántate», ordenó Ethan, con el tono de quien habla a una extraña. «Estás haciendo el ridículo». La ciudad, al otro lado del vidrio, brillaba en tonos naranjas y plateados, los autos moviéndose como venas de luz entre las colinas. Dentro, el ático estaba en silencio, salvo por el goteo lento de la sopa desde la encimera. Emma alzó la mirada hacia Ethan, sus lágrimas mezclándose con el reflejo del horizonte. «¿Cómo pudiste permitirlo?», susurró. El rostro de Ethan no cambió. «Has hecho todo imposible. Antes entendías mi estrés. Ahora solo lloras». Dejó el vaso y ajustó los gemelos de su camisa. «Limpia esto antes de que manche el mármol». Sabrina pasó junto a él hacia el ascensor, su risa suave y cruel. «No te preocupes, querida. Seguro el bebé se parecerá a él. Así siempre tendrás un recuerdo». Las puertas se cerraron con un suspiro mecánico. Emma permaneció en el suelo, con sabor a sal y metal en la boca. El bebé volvió a moverse, más fuerte esta vez, como exigiendo que permaneciera consciente. Apoyó la palma sobre su vientre y susurró: «Está bien, pequeño. Te tengo». Pero su voz se quebró. Ethan cruzó la habitación y su sombra la cubrió. Por un momento pensó que él la ayudaría a levantarse. En cambio, tomó su chaqueta y las llaves. «Saldré un rato», dijo. «Necesitas calmarte». «Ethan, por favor», murmuró. «Necesitamos un médico». Ella no miró atrás. «Necesitas descanso, no drama». La puerta se cerró. El clic del cerrojo sonó como un veredicto final. Las luces del ático se atenuaron automáticamente al caer la noche. Emma se arrastró hasta la silla más cercana, con el brazo palpitante donde el cinturón la había golpeado. Una delgada línea de sangre corría hasta su muñeca, manchando la seda del vestido. Buscó su teléfono, pero la pantalla estaba rota por la caída. El reflejo que la miraba era el de una desconocida, pálida, temblorosa, pero viva. Afuera, el sol se hundía detrás del puente, proyectando una franja de fuego sobre las paredes de cristal. El ático que antes parecía un paraíso ahora se veía como una jaula de luz. La mirada de Emma cayó al suelo, donde su anillo de bodas yacía, desprendido durante el caos. El diamante captó los últimos rayos del día, esparciendo destellos dorados sobre el mármol. Lo tomó con dedos temblorosos. Por un instante pensó en ponérselo de nuevo. Luego cerró la mano con fuerza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La sangre de su brazo herido goteó sobre el anillo, mezclándose con su brillo. En lo más profundo, bajo el miedo y la humillación, una chispa se encendió. Pequeña, silenciosa, pero imparable. No sabía aún lo que significaba, solo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Mientras las primeras estrellas aparecían sobre la bahía, Emma se quedó sola en el vasto silencio. Su cuerpo dolía, su hijo aún se movía, su mente repetía cada segundo de lo ocurrido. El sonido del cinturón, la frialdad en la voz de Ethan, la risa de la mujer que la golpeó, todo se fundió en una sola verdad. La vida que creyó tener había terminado. La última imagen se detendría en su mano apoyada sobre el vientre. La cámara descendería lentamente hasta el suelo, donde el anillo, cubierto de sangre y lágrimas, brillaba débilmente bajo la luz que se desvanecía. Era el último fragmento de un matrimonio que acababa de morir. La luz de la mañana se filtraba a través de las paredes de cristal del ático, tiñendo todo de un dorado apagado. Emma Caldwell estaba sentada al borde de la cama, con el brazo envuelto en vendas y los ojos vacíos después de otra noche sin dormir. El apartamento estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Ethan ya se había ido a trabajar, dejando una taza de café frío y el tenue aroma de su colonia. El moretón en su hombro ardía cada vez que se movía. Cada sonido, cada crujido en la casa, la hacía sobresaltarse. Intentaba convencerse de que lo peor había pasado, que la crueldad de Sabrina había sido un acto aislado.
Pero el silencio en el ático no era paz. Era preparación. Cuando Ethan regresó esa noche, actuó como si nada hubiera ocurrido. Le besó la frente, le preguntó cómo se sentía y pasó el resto de la cena deslizando el dedo por su teléfono. Su calma parecía ensayada, su afecto mecánico. Al día siguiente, organizó una cita con el Dr. Miller, su obstetra privado. La visita parecía normal hasta que Emma notó un cambio en el tono del médico. Hablaba con demasiada suavidad, preguntándole si se había sentido ansiosa o paranoica. Cuando ella pidió una explicación, él evitó mirarla. Esa noche, escuchó a Ethan hablar por teléfono en el estudio. Ha estado inestable últimamente. Cambios hormonales. Por favor, anótalo en su historial. El pulso de Emma se aceleró. Estaba creando un rastro de documentos que la harían parecer desequilibrada. Durante la semana siguiente, su mundo comenzó a encogerse. Ethan canceló sus tarjetas de crédito, diciendo que era temporal mientras reorganizaba las cuentas. Contrató a un chef privado y a un chofer, alegando que ella no debía esforzarse. Sus amigas dejaron de visitarla. Cuando llamaba, eran amables pero distantes. Una de ellas, Caroline, finalmente le dijo en voz baja: Ethan nos contó que has pasado por mucho estrés. Tal vez deberías descansar. La palabra descansar empezó a sonar como una jaula. La presencia de Sabrina, aunque invisible, se filtró en cada rincón de su vida. Tarde en la noche, el teléfono de Emma vibraba con mensajes de un número desconocido. Al principio eran vagos. Él es más feliz ahora. Deberías dejarlo ir. Luego se volvieron crueles. Ahora es mío. Incluso tu bebé lo sabe. Después llegaron las fotos. Ethan y Sabrina en un restaurante, riendo, su mano sobre el muslo de ella. Emma las borraba, pero las imágenes se quedaban grabadas en su mente como humo. Al final de la segunda semana, Emma apenas reconocía su reflejo. La mujer que antes dirigía reuniones, negociaba contratos y hablaba con firmeza, ahora se movía como un fantasma dentro de su propio hogar. Cada paso parecía vigilado, cada llamada, escuchada. Cuando preguntó a Ethan por las tarjetas, él suspiró. Te estás volviendo paranoica, Emma. Esto no es saludable. La gente empieza a notarlo. Su tono era paciente y condescendiente, el de quien habla con un niño. Ella sintió la garganta cerrarse, pero se obligó a asentir. Tienes razón, murmuró, aunque por dentro gritaba. En su siguiente cita, el Dr. Miller sonrió amablemente, pero habló con cautela. Le preguntó si había tenido episodios. Mencionó que Ethan había expresado preocupación por delirios y lagunas de memoria relacionadas con el estrés. Quiso gritar que todo era mentira, pero algo en la expresión del médico le advirtió que sus palabras solo confirmarían el relato que estaban construyendo en su contra. Al volver a casa, abrió la carpeta médica que Ethan guardaba en su oficina y allí lo encontró. Una nota fechada 3 días antes. La paciente muestra ansiedad y posibles alucinaciones prenatales. Las manos de Emma temblaron tanto que casi no pudo cerrar el cajón. Esa noche, mientras Ethan dormía a su lado, ella permaneció despierta escuchando el ritmo de su respiración. Cada inhalación sonaba a control, cada exhalación a posesión. Miró al techo y sintió las lágrimas deslizarse por su cabello. En su interior nació un pensamiento nuevo, afilado y silencioso. Si él quería pintarla como una loca, no le daría más material. Se volvería inmóvil, atenta, invisible hasta encontrar la forma de contraatacar. A la mañana siguiente se levantó temprano, se vistió y se quedó frente al espejo. El moretón en su brazo se había oscurecido hasta volverse violeta. Tomó el teléfono y le sacó una foto. Luego otra. Creó una carpeta oculta con el nombre para Lila, el nombre que ya había elegido para su hija. Cada mensaje, cada informe médico, cada marca quedaría guardado allí. Empezó a llevar un cuaderno pequeño donde anotaba fechas, horas y las frases que Ethan usaba. Inestable, paranoica, histérica. Cada palabra se convertía en evidencia. Cada día, su miedo se endurecía en algo más frío. Ethan seguía interpretando su papel con perfección. Ante los demás era el esposo ejemplar que cuidaba de una esposa frágil. Organizaba galas benéficas, concedía entrevistas sobre los valores familiares,
Sonreía ante las cámaras. El mundo lo adoraba. Dentro del ático, Emma comía en silencio. Lo observaba representar la bondad y contaba los segundos hasta que él se marchara. Había aprendido a medir la seguridad en minutos, no en horas. Una tarde, Sabrina envió un último mensaje. Deberías estar agradecida. Aún te deja quedarte. Esa noche, Emma borró todas las fotos de su boda. Luego tomó un pequeño espejo de su tocador y se miró. Sus mejillas estaban pálidas, sus ojos rodeados de cansancio. Pero en su mirada había algo distinto. Ya no había confusión. Había conciencia. Recordó la última vez que le rogó a Ethan que la escuchara. La forma en que él la miró como si fuera un problema que debía resolver y no una persona a la que amar. Esa imagen borró los últimos rastros de su negación. Susurró frente a su reflejo. No estás loca, estás atrapada. Las palabras le estabilizaron el pulso. Afuera, la lluvia comenzó a caer contra el cristal, dibujando líneas torcidas. Permaneció de pie mucho tiempo, viendo cómo la ciudad se desdibujaba en tonos grises y plateados. En algún lugar bajo el ruido, recordó el latido de su bebé, firme y constante. Emma caminó hacia su escritorio, abrió el cuaderno y escribió una sola línea. Documentar todo. Luego colocó el teléfono al lado y tomó otra foto de su brazo. El moretón desvaneciéndose pero aún visible. Esta vez no lloró. La noche se extendió larga y silenciosa. La lluvia golpeando como pasos lejanos. Las paredes reflectantes del apartamento mostraban su imagen desde todos los ángulos. Herida, pero intacta. La imagen final muestra a Emma de pie frente al espejo. Su rostro pálido, sus ojos más brillantes que nunca. La luz tenue se refleja en ellos, capturando una verdad recién nacida en su interior. La mujer que antes temblaba ha desaparecido, y la sobreviviente dentro de ella ha comenzado a levantarse. La mañana se sentía más pesada de lo habitual, como si el aire dentro de las paredes de cristal del ático se hubiera vuelto espeso. Emma estaba sentada en la sala, con las manos sobre el vientre, mirando el horizonte que brillaba más allá de las ventanas que iban del suelo al techo. San Francisco se veía hermosa desde lo alto, pero la vista ahora le parecía distante y cruel. Cada reflejo le recordaba en lo que se había convertido, una mujer atrapada dentro del imperio de su esposo. Su teléfono yacía en silencio sobre la mesa. Había dejado de esperar llamadas. Sus amigos ya no se comunicaban, y su familia había aprendido a hablar con cuidado, temerosa de empeorar las cosas. Podía sentir cómo se desvanecía del mundo, una hora silenciosa a la vez. Cuando Ethan la llamó a su oficina esa tarde, su voz era tranquila y casi amable. Rara vez usaba ese tono. El lugar olía a cedro y cuero, cada objeto colocado con precisión. Las cortinas estaban medio cerradas, la luz suave brillando sobre un sobre negro en el escritorio. Él le hizo un gesto para que se sentara. Emma, empezó. Creo que es momento de que facilitemos las cosas para ambos. Su tono era medido, cada palabra controlada. Empujó el sobre hacia ella. Dentro había un acuerdo mecanografiado y un cheque de $500,000. Emma bajó la mirada hacia los papeles y leyó lentamente las primeras líneas. No era un documento de divorcio, era un acuerdo de confidencialidad. Sintió un vuelco en el estómago al comprender lo que significaba. «¿Quieres que firme esto?», dijo en un susurro, para que todo quede en silencio. Ethan se recostó en su silla, observándola con paciencia distante. «Quiero paz», dijo. «Estás agotada, y esta lucha no le hace bien al bebé. Si firmas, tendrás seguridad económica, y yo me encargaré del resto». Sus dedos rozaron la superficie brillante del cheque. $500,000. Para él no significaba nada. Para ella era el precio de borrarse a sí misma. «Estás comprando mi silencio», murmuró. «Te estoy ofreciendo una salida», corrigió él con voz baja y firme. «Si no quieres terminar esto con elegancia, me obligas a proteger mi reputación de otra manera». Emma lo miró, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. «¿Qué significa eso?». El rostro de Ethan se endureció. «Significa», dijo despacio, «que si sigues actuando de forma inestable, si continúas acusándome de cosas que nunca ocurrieron, la gente empezará a dudar. Ya tienes una nota en tu historial médico que indica inestabilidad emocional. No quería llegar a esto, pero usaré lo que sea necesario para proteger a mi empresa y a mi hijo». Emma contuvo el aliento.
Falsificaste ese informe, dijo, la incredulidad convirtiéndose en ira. Le dijiste al médico que estaba alucinando. Él no lo negó, solo sonrió, con la sonrisa de un hombre que cree poder moldear la realidad a su voluntad. A veces la percepción lo es todo, y ahora todos te perciben como frágil. No hagas que esa percepción se vuelva permanente. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. Destruirías mi vida, solo para verte limpio. Ethan se levantó y caminó alrededor del escritorio hasta quedar detrás de ella. Su voz descendió a un susurro cerca de su oído. Nadie destruye a nadie, Emma. Las personas se destruyen solas. Yo solo te ayudo a ver lo que es mejor. Ella giró lentamente para enfrentarlo, las manos temblorosas pero la voz firme. No me ayudas. Me estás enterrando. Él suspiró, molesto porque esta vez ella no reaccionaba con miedo. Fírmalo. No hagas esto más difícil. Emma miró otra vez el papel, luego el cheque. La tinta brillaba bajo la luz, como desafiándola a cambiar dignidad por seguridad. Durante un largo momento no se movió. Luego, sin decir una palabra, rasgó el cheque en dos. El sonido fue pequeño pero agudo, como un cristal que se quiebra. Ethan se quedó inmóvil. Su mandíbula se tensó y la calma desapareció de su rostro. Acabas de tomar una muy mala decisión, dijo. No, respondió ella con suavidad. Por fin tomé una que es mía. Su voz se elevó, fría y cortante. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Ya no tienes acceso a tus cuentas. No tienes nada. Ella lo miró fijamente. Entonces empezaré con nada. Él la observó por un instante, dudando entre reír o gritar. Luego se volvió hacia su computadora y comenzó a escribir con rapidez. Bien, quieres independencia. La tienes. Presionó una tecla. Tus tarjetas están canceladas. Tu línea telefónica también. Verás qué pequeño se vuelve el mundo cuando nadie te crea. Emma se quedó de pie, atónita, pero en silencio. Lo vio servirse otra bebida, su reflejo fragmentado en el vidrio. No volvió a mirarla. Cierra la puerta al salir, dijo. Ella salió sin responder. El ático estaba en penumbra, el atardecer tiñendo las ventanas de rojo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una a una, lejanas e inalcanzables. Emma caminó hacia el cuarto del bebé, aquel que antes la hacía sonreír. La ropa diminuta colgaba ordenada, intacta. Pasó la mano por una pequeña manta azul y sintió las lágrimas arderle en los ojos. El bebé se movió, un recordatorio de que aún había vida dentro de ella, incluso cuando todo lo demás parecía muerto. Esa noche se sentó junto a la ventana, escuchando el sonido del viento sobre la bahía. La ciudad latía abajo, indiferente a su dolor. Pensó en su padre, el hombre que le enseñó a no rendirse ante la injusticia. Aún podía oír su voz diciéndole, no dejes que decidan quién eres. A medianoche, tomó una decisión. Se puso el abrigo, guardó su teléfono, todavía funcional por el momento, en el bolsillo y salió del apartamento. El viaje en ascensor pareció eterno. Las paredes espejadas reflejaban su rostro pálido y sus ojos hinchados. Cuando salió a la calle, el aire frío la golpeó como hielo. Caminó hasta el cementerio tranquilo al borde del parque Golden Gate. La noche olía a lluvia y a pino. Se detuvo frente a la tumba de su padre y trazó con los dedos las letras grabadas. «Me dirías que luche», susurró, «que me mantenga firme aunque nadie me crea». Su voz se quebró. «Tengo miedo, papá, pero ya no puedo callar». Un relámpago iluminó la bahía, seguido por el retumbar del trueno. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en semanas, su cuerpo se sintió tranquilo, su mente firme. Cuando empezó a llover, no se movió. El agua le corría por el cabello, empapando su abrigo, pero no le importó. Presionó la palma sobre su vientre, sintiendo el leve movimiento del bebé, una promesa de que no estaba sola. «No voy a callar», repitió, esta vez más fuerte. Las palabras no temblaron, tenían peso. La escena termina con Emma de pie bajo la lluvia frente a la tumba de su padre. Su cabello pegado al rostro, sus ojos sin miedo, llenos de calma y determinación. La mujer que una vez suplicó por piedad ahora parecía lista para luchar por su vida, por su hijo y por la verdad. La lluvia había cesado al amanecer.
dejando una neblina plateada sobre la bahía. Emma Caldwell estaba de pie junto a la ventana. Su reflejo parecía un fantasma contra el cristal. La noche anterior había arrancado la última capa de miedo que la mantenía en silencio. Su ropa seguía húmeda por la lluvia, su cabello pegado al cuello, pero su corazón latía con firmeza por primera vez en semanas. El ático estaba en silencio. Ethan se había marchado, ocupado en reuniones que llenaban los periódicos, pero nunca su conciencia. Ella se apartó de la vista y tomó el teléfono. Esta vez no llamaba para pedir ayuda, llamaba para buscar pruebas. Al mediodía, estaba sentada en un pequeño café en una zona tranquila de la ciudad, lejos de las torres relucientes del distrito financiero. Frente a ella estaba Noah Bennett, un hombre de unos 50 y tantos años con ojos cansados y manos que revelaban la calma de quien alguna vez manejó secretos y peligro. Su cabello gris estaba corto, su voz era baja pero firme. Escuchó mientras Emma le contaba todo: el cinturón, la manipulación, los informes médicos falsificados, las amenazas, el dinero. No la interrumpió. Cuando terminó, su expresión no mostraba lástima, sino comprensión. «He visto esto antes», dijo finalmente, entrelazando las manos. «Hombres como él creen que el control los hace intocables. Pero el control siempre deja huellas. Dijiste que falsificó tu firma». Emma asintió. «En los archivos médicos, sí. Tal vez en más». Noah sacó un cuaderno gastado. «Entonces empezaremos por ahí». Explicó su pasado con voz pausada. 20 años en investigaciones federales. Decenas de casos de fraude corporativo. Una esposa que había sido golpeada por un policía y no sobrevivió lo suficiente para ver justicia. Se retiró poco después, cansado de ver cómo los hombres poderosos reescribían la verdad. Cuando miró a Emma, su voz se suavizó. «No solo enfrentas abuso, enfrentas un robo organizado. Si él es tan rico como dices, está escondiendo algo más grande». Por primera vez, Emma se sintió comprendida. Tomó su taza de té, los dedos le temblaban ligeramente. «¿Puedes probarlo? Si está ahí, lo encontraré», respondió él. «Pero debes entender lo que esto significa. Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás». Emma pensó en la tumba de su padre, en la lluvia empapando su abrigo, en la promesa que había hecho. «No quiero volver atrás», dijo con calma. «Quiero la verdad». Esa tarde, Noah comenzó la búsqueda. Trabajaba desde una pequeña oficina llena de archivos polvorientos y computadoras zumbando. Emma lo acompañó en silencio, revisando documentos, accediendo a viejas cuentas de correo, uniendo fragmentos del imperio de Ethan. Cuanto más miraban, más patrones aparecían. Transferencias entre compañías con nombres desconocidos, pagos aprobados con la firma digital de Emma, estados financieros que no coincidían con la realidad. Noah se inclinó hacia la pantalla. «Aquí, Caldwell Ventures LLC, registrada en el extranjero. Pero mira quién la autorizó». Emma leyó el nombre. Emma Caldwell, su propia firma, replicada perfectamente en tinta digital. Su estómago se retorció. «Esa no soy yo», susurró. «Es una falsificación», dijo Noah. «Una muy limpia. Usó tu identidad para mover dinero. Probablemente millones». Ella miró los archivos, paralizada por el impacto. «Si esto sale a la luz, parecerá que yo soy la ladrona». Noah asintió lentamente. «Exactamente. Está construyendo una vía de escape. Si lo descubren, todo caerá sobre ti». La revelación fue como agua helada. Toda la manipulación, los rumores sobre su inestabilidad, no eran solo crueldad, eran estrategia. Ethan la estaba pintando como loca y corrupta al mismo tiempo, preparando al mundo para culparla cuando todo se derrumbara. Emma se apoyó en la silla, aferrándose al borde. «Planea destruirme por completo. Entonces destruiremos su plan primero», respondió Noah con calma. Durante los días siguientes, trabajaron en secreto. Emma viajaba con un nombre falso, visitando pequeñas oficinas y almacenes vinculados a las empresas de Ethan. Noah le enseñó a guardar archivos en unidades cifradas y a respaldarlos en nubes seguras que había creado años atrás. Ella escondió una memoria USB dentro del forro de su bolso y otra en un pequeño relicario de plata que colgaba de su cuello. Cada documento, cada captura, cada firma, se convertía en un arma. Por las noches, al regresar al ático, fingía normalidad. Ethan seguía sonriendo,
Seguía preguntando por sus visitas médicas, seguía tocándole el hombro con una ternura ensayada. Ella respondía con gestos breves, ocultando el temblor de sus manos. Cada vez que él salía de la habitación, Emma revisaba su teléfono y enviaba otro archivo a Noah. Era un juego de paciencia. Un solo error podía destruirlo todo. Una tarde, Ethan mencionó un nuevo proyecto en Singapur. «Necesitaré tu firma en algunos documentos», dijo con tono casual. «Es solo rutina». Sus ojos la observaban con demasiada atención. Emma sonrió levemente y asintió. Cuando él le entregó la tableta, reconoció el formato de inmediato. Era igual al de las cuentas en el extranjero. Firmó con sus iniciales, pero antes encendió la grabadora del teléfono escondido bajo la mesa. Su voz sonó tranquila. «Entonces, estos son para la transferencia a Singapur». Ethan asintió. «Bien. Guardaré una copia», dijo ella. Cuando él se fue a su reunión, Emma envió la grabación a Noah. La respuesta llegó 10 minutos después. «Tú acabas de darnos lo que necesitábamos». Emma exhaló con fuerza, cerrando los ojos. Por primera vez, la victoria no parecía imposible. Pero el poder nunca duerme. A finales de esa semana, mientras conducía de regreso desde la oficina de Noah, notó un auto en su espejo retrovisor. La seguía desde hacía varias cuadras. Ventanas polarizadas, sin matrícula visible. Apretó el volante. Giró a la derecha hacia una calle más tranquila. El auto la siguió. Su corazón empezó a latir rápido. Tomó otro desvío, fingiendo dirigirse hacia una zona comercial. El auto seguía detrás. Entró al garaje de su edificio, fingiendo no notar nada. El aire era frío y olía a lluvia y aceite. Sus tacones resonaban suavemente sobre el concreto mientras se acercaba al ascensor. Entonces lo vio. Un sedán negro estaba detenido cerca de la salida, con los faros encendidos. A través del parabrisas, una figura inmóvil. Emma entrecerró los ojos. Cuando las luces se atenuaron un momento, vio el rostro con claridad. Sabrina Cruz. Los labios de Sabrina se curvaron en una leve sonrisa. No se movió, no bajó la ventana, solo observó. El mensaje era claro. Ella lo sabía. Emma se quedó inmóvil, el sonido de su corazón retumbando en sus oídos. Durante un largo segundo, ninguna de las dos se movió. Luego el motor del sedán rugió suavemente y el coche retrocedió, desapareciendo en la calle oscura por la lluvia. Emma permaneció allí, su reflejo temblando sobre el suelo mojado. Cada instinto le gritaba que corriera, pero no lo hizo. Levantó ligeramente el mentón y respiró el aire frío de la noche. El miedo ya no mandaría en ella. La imagen final muestra a Emma de pie bajo la luz blanca del garaje, con el agua acumulándose alrededor de sus zapatos. Su abrigo pegado al cuerpo, su expresión serena y decidida. Más allá de las sombras, el peligro la observa. Pero ella ya no se esconde. La batalla por su verdad ha comenzado. Los días después del descubrimiento se fundieron en una sola franja interminable de agotamiento. Emma se movía por el ático como una sombra, viviendo a base de adrenalina y miedo. Se reunía con Noah en secreto, intercambiando archivos encriptados y susurrando detalles sobre cuentas y firmas falsificadas. Cada hora se sentía como una cuenta regresiva. Dormía poco, apenas comía. Sus manos temblaban cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. La presencia de Ethan llenaba cada rincón de su mente, incluso cuando él no estaba. Noah le había advertido que hombres como Ethan siempre perciben cuando el control empieza a escaparse. Ella era la prueba viva de eso. Al final de la semana, su cuerpo empezó a traicionarla. Despertó en mitad de la noche empapada en sudor, con el corazón latiendo como si hubiera estado corriendo. Cuando intentó ponerse de pie, las rodillas le fallaron. Las paredes parecían inclinarse a su alrededor. Se llevó una mano al vientre y susurró a su hijo por nacer. «Estamos bien, solo respira». Pero la siguiente ola de dolor fue más fuerte, profunda y punzante. Gimió, aferrándose al mostrador para sostenerse. La contracción se prolongó y otra la siguió. El sonido de un vaso rompiéndose resonó en la cocina mientras caía de su mano. Intentó llamar a Noah, pero la vista se le nubló. El chofer la encontró desmayada cerca de la puerta y la llevó de inmediato al hospital. Las sirenas llenaron las calles mientras la ambulancia atravesaba el tráfico. Las luces de la ciudad se deslizaban en una neblina de rojo y blanco.
La voz del paramédico era tranquila pero urgente. 30 semanas. Posible parto prematuro. Emma quiso responder, pero sus labios no se movieron. El dolor subía y bajaba como una marea. Luego todo se volvió oscuro. Cuando abrió los ojos, la habitación era blanca y silenciosa, salvo por el pitido rítmico del monitor a su lado. Estaba en el Centro Médico Saint Helena, un hospital que solo había visitado una vez durante un evento benéfico. La ironía fue lo primero que notó. Ethan había donado millones a ese lugar, su nombre grabado en la pared de mármol del vestíbulo. Ahora ella estaba allí, débil y sola, rodeada por el imperio que él había construido. La puerta se abrió con un suave clic. Ethan entró con un ramo de rosas blancas y una taza de café, como si viniera de una reunión cualquiera. Su rostro mostraba la calma perfecta de un hombre acostumbrado a la simpatía pública. «Me asustaste», dijo con voz suave, acercando una silla. «Debes cuidarte mejor. El estrés no le hace bien al bebé». Emma giró el rostro hacia la ventana. Su voz salió ronca. «No deberías estar aquí». Él rió suavemente. «Emma, soy tu esposo. Claro que debo estar aquí. Todos están preocupados por ti. Todos». Esa palabra le oprimió el pecho. Siempre la usaba cuando quería que se sintiera sola. No respondió. Él extendió la mano y rozó su brazo donde estaba el suero. «Los médicos dicen que has estado ansiosa, que ves cosas que no existen. A veces pasa. Hormonas, cansancio. Necesitas descansar». Ella lo miró con el rostro vacío. «Tú les dijiste eso, ¿verdad?» «Les dije lo que necesitaban saber», respondió con un tono amable, casi paternal. «Te estoy protegiendo». Quiso gritar, pero su cuerpo no respondía. Él sonrió como si leyera sus pensamientos. «Ya hablé con la prensa. Están afuera. Les dije que eres fuerte, solo un poco agotada. La gente te quiere, Emma. No arruines esa imagen». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Se apartó para contestar, bajando la voz. «Está estable. Muevan el resto esta noche. No dejen rastro». Miró hacia el pasillo antes de colgar. Cuando volvió a su lado, su tono volvió a ser ligero. «Estaré cerca si necesitas algo». Después de que él se fue, Emma se quedó mirando el techo, el pecho subiendo y bajando con respiraciones cortas. Sentía el pulso en las yemas de los dedos, una mezcla de pánico y rabia. Quiso creer que estaba a salvo allí, pero sabía que no. Ethan era dueño de ese lugar. Cada enfermera, cada administrador, cada sistema estaba bajo su control. Unas horas después, alguien llamó a la puerta. Emma pensó que era otra enfermera. Cuando levantó la vista, se quedó helada. Sabrina Cruz estaba en el umbral, vestida con un abrigo color crema, el cabello perfectamente peinado. Llevaba un ramo de lirios blancos, los mismos que se usan en los funerales. «¿Qué haces aquí?», susurró Emma. Sabrina sonrió con dulzura. «Ethan me pidió que te revisara. Dijo que has estado frágil». Las manos de Emma se aferraron a la manta. «Vete». Sabrina se acercó y dejó las flores al pie de la cama. «Te ves cansada. Él ya está planeando su vida sin ti. Lo sabes, ¿verdad?» Emma respiró con dificultad. «Mientes». «Ah, sí», Sabrina ladeó la cabeza. «Dijo que estás enferma. ¿Qué imaginas cosas? Para la próxima semana nadie dudará cuando diga que necesitas tratamiento a largo plazo. Ya está todo escrito». Antes de que Emma respondiera, la puerta se abrió de nuevo. Una enfermera entró. «¿Todo bien aquí?» Sabrina sonrió con cortesía. «Solo una breve visita entre familia». Se inclinó hacia el oído de Emma y susurró. «Él dijo que te dijera adiós». Luego se dio la vuelta y se marchó. La enfermera la miró, insegura. «¿Quiere que llame a su esposo, señora Caldwell?» Emma negó con la cabeza. «No, por favor cierre la puerta». Cuando volvió a quedarse sola, extendió la mano hacia el botón de llamada, pero la detuvo en el aire. Si contaba lo que había pasado, Ethan lo usaría en su contra. Diría que era paranoia, delirio. Cada palabra se convertiría en prueba de su inestabilidad. Bajó la mano lentamente. Afuera, la ciudad brillaba bajo la lluvia, lejana e inalcanzable. Recordó la advertencia de Noah. Hará que la verdad suene como locura. El monitor seguía marcando el ritmo, mezclándose con los latidos de su corazón. Giró la cabeza y vio los lirios brillando débilmente bajo la luz blanca. Olían a muerte. Una hora después, Ethan volvió. «¿Tuviste una visita?».
Preguntó con fingida preocupación. Te dije que no la dejaras acercarse a mí. Él suspiró, con tono de decepción. Estás imaginando cosas otra vez. Sabrina solo quería disculparse. Acomodó la manta con cuidado. Intenta descansar, Emma. Los médicos mencionaron observación si no mejoras. Es por tu seguridad. Ella apartó la mirada, los ojos fijos en la ventana oscura. Por favor, vete. Él dudó un instante, y luego asintió. Te veré por la mañana. Cuando la puerta finalmente se cerró, Emma soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El monitor siguió su ritmo, cada pitido como un pulso de determinación. Colocó la mano sobre su vientre. El bebé dio una patada, firme y fuerte. La luz del pasillo se filtraba en la habitación, dibujando su rostro pálido y sus ojos cansados. El miedo que antes la consumía ahora descansaba junto a la resolución. No estaba a salvo, pero estaba despierta. Sabía lo que debía hacer. La escena termina con Emma acostada en la habitación tenue. La mano sobre el vientre, los ojos abiertos y fijos. El zumbido leve de las máquinas llena el silencio, y el latido constante de su hijo por nacer se convierte en el único sonido de esperanza que queda en la noche. La mañana en que Emma regresó a casa desde el hospital, el aire dentro del ático se sentía más delgado, como si algo esencial hubiera sido arrancado. Las paredes de cristal que antes brillaban con luz ahora solo reflejaban vacío. Se movía con cuidado por las habitaciones, cada paso medido, su cuerpo aún frágil pero su mente alerta. Ethan se había negado a dejarla en la suite de recuperación del hospital, insistiendo en que sanaría más rápido rodeada de cosas familiares. Sonrió al decirlo, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. No era preocupación, era control. Cuando él se fue a trabajar esa tarde, Emma se sentó en el silencio, con las manos sobre el vientre. El leve zumbido del aire acondicionado llenaba el espacio donde antes debía estar su corazón. Tomó el teléfono y llamó a Noah. Su voz era serena, firme. Él piensa que soy débil, dijo. Entonces deja que lo piense, respondió Noah, con el tono de quien comprende el peligro. Si cree que no representas una amenaza, no verá lo que viene. ¿Estás lista para seguir adelante? Sí, contestó ella. Se acabó el miedo. Esa noche, mientras Ethan asistía a una cena corporativa, Noah llegó al ático disfrazado de técnico de mantenimiento. Llevaba una pequeña caja de herramientas y se movía con precisión silenciosa. Emma lo dejó entrar por el ascensor de servicio. Hablaron poco. Las palabras ya no eran necesarias. Él comenzó a instalar los dispositivos sin ruido, 2 cámaras ocultas dentro de las rejillas de ventilación y una unidad de grabación bajo la mesa de noche en el dormitorio. Cuando ella le preguntó cuánto durarían, él respondió suavemente: el tiempo suficiente para escuchar la verdad. Cuando se fue, la casa parecía igual, pero Emma sabía que estaba viva de una nueva manera. Cada mentira, cada susurro, cada palabra tendría ahora un testigo. A la mañana siguiente, retomó su papel de esposa obediente. Le sirvió café a Ethan, preguntó por sus reuniones, sonrió en los momentos correctos. Él parecía satisfecho con su docilidad, confundiendo la quietud con rendición. En cuanto él entró a su oficina, Emma se sentó en la sala con un libro abierto, fingiendo leer mientras las cámaras ocultas observaban todo. Horas después, Noah le envió un mensaje. Estamos obteniendo algo. No reacciones. Su pulso se aceleró. Pasó otra página y esperó. A través del pequeño micrófono, la voz de Ethan llegó primero, aguda y metódica. Luego se unió otra voz. Sabrina. Las palabras eran suaves pero claras. Está tranquila otra vez, dijo Sabrina. Tal vez demasiado. La respuesta de Ethan fue casi despreocupada. No importa. En unas semanas todo habrá terminado. Un accidente, una pequeña dosis, tal vez algo del médico. Lo haremos parecer natural. Las manos de Emma se congelaron sobre el libro. El aire desapareció de su pecho. Noah estaba grabando cada palabra. Esa noche se reunió con él en su pequeña oficina. Las paredes estaban cubiertas de viejos archivos, y una lámpara proyectaba una luz amarilla sobre el escritorio. Noah reprodujo la grabación. La voz de Ethan llenó la habitación. No vivirá para ver nacer al bebé. Los ojos de Emma brillaron, pero no lloró. Su voz fue apenas un susurro.
Está planeando matarme. Noah la miró con serenidad. Sí, pero ahora lo tenemos. Esto es suficiente para comenzar el caso. Solo necesitamos reunir más pruebas. Cuando se lo mostremos a las autoridades, no podrá escapar. Emma observó la pantalla del portátil. La prueba pesaba más de lo que imaginaba. Pensó en el peligro que conllevaba. Si se entera, lo destruirá todo. Entonces nos aseguraremos de que no lo haga, respondió Noah. Actúa con normalidad. Sigue reuniendo información. Sabes lo que está en juego. Durante los días siguientes, Emma siguió su consejo. Sonreía cuando Ethan le hablaba. Le agradecía las flores que no había pedido. Por las noches, se sentaba en su habitación, subiendo archivos a una unidad oculta. Cada clic era un pequeño acto de desafío. Empezó a etiquetarlos con cuidado. Transferencias financieras, llamadas de Sabrina, confesión grabada. La carpeta crecía cada noche, pero la calma no podía durar. Sabrina comenzó a notar cambios. Durante una visita, la observó con los ojos entrecerrados. «Estás callada», dijo, «diferente». «¿Qué esconde?» Emma sostuvo su mirada. «Nada. Solo estoy cansada». La sonrisa de Sabrina fue delgada. «Quizás deberías descansar más. No te ves bien». Después de que se fue, Emma se sentó junto a la ventana, sintiendo las paredes del ático cerrarse a su alrededor. Sabía que Sabrina sospechaba. El siguiente mensaje de Noah lo confirmó. «Te está vigilando. No hagas nada por unos días». Así que esperó. La espera fue lo más difícil. Cada noche se acostaba junto a Ethan, escuchando el ritmo constante de su respiración, preguntándose cómo alguien podía dormir tan tranquilo con un asesinato en mente. Se despertaba antes del amanecer. Se movía en silencio hasta la oficina de él y copiaba un archivo más. Las cámaras seguían capturando lo que él nunca imaginó que alguien vería: transferencias de dinero, mensajes codificados, conversaciones con Sabrina. Una noche, mientras transfería un nuevo lote de grabaciones, encontró un archivo llamado Llamada Cruz, 11:47 de la tarde. Su mano tembló al presionar reproducir. La voz de Ethan sonó primero, fría y precisa. «Todo está listo. Ella firma la transferencia del seguro mañana». Después de eso, sin más retrasos, la voz de Sabrina siguió, ligera pero afilada. «Siempre preferiste las soluciones simples». Emma cerró el archivo y lo envió a Noah. Su reflejo en la pantalla oscura le pareció irreconocible. Más fuerte, más vieja, más dura. Sintió moverse al bebé, un recordatorio de por qué seguía luchando. Cuando Ethan regresó esa noche, ella ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Él se inclinó, apartándole el cabello de la frente. «Te ves en paz», murmuró. No respondió. Su mente estaba lejos, enfocada en los archivos que ahora estaban fuera de su alcance. Pasaron las horas antes de que abriera los ojos otra vez. Afuera, la ciudad seguía quieta y gris, la luz más tenue filtrándose por las persianas. Se incorporó lentamente, tomó el portátil y presionó reproducir en la última grabación. La voz de Ethan llenó el silencio una vez más. «No vivirá para ver nacer al bebé». Emma escuchó sin pestañear. El sonido ya no le causaba miedo, le daba fuerza. Guardó el archivo con un nuevo nombre y comenzó a crear otra carpeta. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro, suave pero firme, mientras escribía una sola palabra en la barra de título: justicia. El zumbido del ordenador se mezclaba con el murmullo distante de la mañana. Todo a su alrededor estaba en silencio, pero dentro de ella algo ya se estaba moviendo hacia adelante. La ciudad afuera estaba tranquila, envuelta en la quietud que precede a una tormenta. Dentro de la oficina de Noah, el aire se sentía más pesado de lo habitual, cargado con la tensión silenciosa de un plan a punto de ponerse en marcha. Emma estaba sentada frente a él, las manos entrelazadas, los ojos fijos en las pruebas extendidas sobre la mesa. Cada archivo, cada grabación, cada fotografía contaba la misma historia. El hombre que había jurado protegerla había planeado su muerte. Había escuchado sus palabras tantas veces que ya no dolían, solo resonaban. Ahora no quedaba nada por sentir, excepto concentración. Noah se inclinó hacia adelante. Su voz era firme pero baja. «Están listos. El FBI actuará cuando demos la señal».
Pero necesitamos que lo diga otra vez, en persona. Y lo necesitamos en cámara. La voz de Emma apenas fue un susurro. No vendrá si sospecha algo. Por eso no sospechará, dijo Noah. Vas a invitarlo a regresar a la jaula que él mismo construyó. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego, Emma asintió. Él cree que estoy rota. Dejemos que vea lo bien que puedo fingir estarlo. Al día siguiente, llamó a Ethan. Su tono fue suave, medido, casi cansado. No quiero seguir peleando, dijo. Hablemos de terminar esto en paz. Puedes traer a Sabrina si quieres. Solo quiero cerrar este capítulo. Ethan dudó antes de responder. Su voz mostraba curiosidad y cautela. ¿Lo dices en serio? Sí, contestó. Estoy cansada, Ethan. Solo quiero que se acabe. Cuando terminó la llamada, se quedó mucho tiempo en silencio, su reflejo débil en el cristal de la ventana. Su corazón latía más rápido de lo que quería, pero el miedo ya no la consumía. Se había convertido en parte de su fuerza. Esa noche, Noah y 2 técnicos del FBI entraron al ático bajo el pretexto de mantenimiento de seguridad. Trabajaron con método, colocando cámaras detrás de las rejillas de ventilación, dentro de los marcos de los cuadros, y en el interior de la lámpara que colgaba sobre la mesa del comedor. Cada ángulo, cada reflejo, cada rincón del lugar quedaría grabado. Noah revisó las conexiones una vez más. Cuando lleguen, no tendrás que decir mucho. Deja que él hable. Siempre lo hace. Emma sintió, con voz firme. Le gusta presumir. Ese será su error. Al caer la noche, el ático se había transformado de prisión en escenario. Las luces doradas iluminaban suavemente los pisos de mármol pulido. 2 copas de vino tinto esperaban sobre la mesa, junto a una carpeta con papeles en blanco. Todo parecía inquietantemente normal. Afuera, vehículos indistintivos aguardaban en silencio en la calle cercana. Exactamente a las 8, las puertas del ascensor se abrieron. Ethan salió primero, con su traje impecable y su habitual confianza. Sabrina lo siguió, sonriendo con burla, su perfume llenando el aire. «Te ves mejor», dijo Ethan con naturalidad, mirando alrededor. No estaba seguro de que realmente fueras a hacerlo. Emma estaba junto a la ventana, las manos cruzadas delante de ella. «Dije que quería paz. Lo dije en serio». Sabrina soltó una risa breve. «La paz, querida. Nunca ha sido tu punto fuerte, ¿verdad?» Ethan señaló la mesa. «Terminemos con esto. ¿Qué es exactamente lo que ofreces?» Emma señaló la carpeta. «He redactado un acuerdo. Renuncio a toda reclamación sobre la empresa, las propiedades, todo. Solo quiero que te detengas». Ethan arqueó una ceja. «¿Detenerme de qué, Emma?» Ella lo miró directamente. «De mentir, de fingir, de actuar como si alguna vez hubieras planeado dejarme vivir». Él sonrió apenas, con esa sonrisa que le helaba la sangre. «Siempre fuiste tan teatral». Sabrina se sirvió una copa y se apoyó en la encimera. «Te está ofreciendo libertad, cariño. Deberías aceptarla mientras puedas». El reloj marcaba los segundos con suavidad. Emma se acercó a la mesa y se sentó. «Hablemos de lo que pasará cuando nazca el bebé». Ethan soltó una risa baja. «Sigues hablando como si eso fuera a suceder». «¿No lo será?», preguntó ella en voz baja. Él la miró unos segundos y luego encogió los hombros. «No llegará tan lejos. Lo sabías el día que firmaste tu primer documento con mi nombre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como electricidad. En algún lugar, una luz de cámara parpadeó. La risa de Sabrina rompió el silencio. «Nunca puedes evitarlo», le dijo a él, tomando un sorbo de vino. Él sonrió con arrogancia. «¿Y por qué debería? Ella no puede tocarme. Nadie puede». El sonido del ascensor volvió, esta vez más fuerte, más rápido. Las puertas se abrieron y varias voces gritaron al unísono. «Oficina Federal de Investigación, aléjense de la mesa». La habitación estalló en caos. Ethan se quedó inmóvil. Su copa cayó y se rompió contra el mármol. Sabrina soltó la suya, el vino formando una mancha roja que se extendía por el suelo. Los agentes entraron desde todos los ángulos, moviéndose con rapidez, precisión y rutina. El asombro de Ethan se convirtió en furia. «Esto es un error. ¿Saben quién soy?» Uno de los agentes avanzó con voz firme. «Lo sabemos. Está arrestado por conspiración para cometer fraude, intento de asesinato y obstrucción a la justicia.
El rostro de Ethan perdió el color. Se volvió hacia Emma, con incredulidad grabada en cada línea. «Tú hiciste esto», dijo en voz baja. Ella se mantuvo firme, sin moverse. «Tú lo hiciste contigo mismo». Sabrina empezó a gritar, negándolo todo, pero las cámaras ya habían captado su rostro, su voz y sus palabras. Los agentes los sacaron esposados, mientras sus protestas se desvanecían por el pasillo. Cuando la habitación quedó en silencio, Emma exhaló lentamente. El olor a vino derramado y perfume flotaba en el aire. Caminó hacia la mesa, mirando la carpeta que nunca había sido firmada. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de la liberación. Noah entró unos momentos después. El sonido tenue de una radio aún en su oído. «Se acabó», dijo con suavidad. Emma se volvió hacia la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal, destellos azules y rojos provenientes de los coches policiales abajo. «No», susurró. «Esto apenas comienza». Las palabras se deslizaron en el silencio como una promesa. Permaneció allí mucho tiempo, observando cómo los reflejos danzaban sobre el mármol, el rostro sereno, el pulso firme. Afuera, las sirenas se desvanecían en la distancia. Adentro, el silencio ya no era miedo, era la libertad tomando forma. Los titulares se extendieron por todas las pantallas de la ciudad antes de que saliera el sol. Millonario director ejecutivo de tecnología arrestado por planear el asesinato de su esposa embarazada. Las cámaras destellaban frente al tribunal. Los presentadores repetían su nombre. Y el mundo que antes había ignorado a Emma Caldwell ya no podía apartar la mirada. Desde su pequeño apartamento cerca del puerto, observaba el caos en la televisión, su reflejo débil sobre el cristal. Cada palabra, cada imagen, llevaba el peso de lo que había sobrevivido. El hombre que una vez decidía lo que vestía, a dónde iba y qué podía decir ahora, era un acusado en un juicio federal. Cuando bajó del coche esa mañana, la multitud estalló. Los reporteros gritaban preguntas que se mezclaban unas con otras. «Emma, ¿cómo te sientes? ¿Lo has perdonado? ¿Es cierto que intentó matarte?» El destello de las cámaras convirtió las escaleras del tribunal en un campo de relámpagos. Su equipo de seguridad la guió entre el ruido. Dentro, el mundo se volvió más silencioso y el aire más frío. Los pasillos de mármol olían a pulcritud y tensión. Apretaba la carpeta que contenía su testimonio. Cada página era un capítulo que nunca quiso escribir, pero que había vivido. La sala estaba llena. Filas de periodistas ocupaban los bancos, con bolígrafos listos y micrófonos en mano. Ethan estaba sentado en la mesa de la defensa, con un traje gris y el cabello perfectamente peinado, como si aún pudiera recuperar el poder con una sonrisa. Sabrina estaba a su lado, el rostro inexpresivo, aunque el temblor en sus manos traicionaba su calma. La fiscal federal, una mujer de mirada aguda y voz serena, ordenaba sus archivos con precisión. Emma se sentó detrás de ella, el corazón firme, la vista fija al frente. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El sonido de las sillas al moverse resonó como un trueno lejano. Cuando comenzó la audiencia, la fiscal habló con fuerza contenida. «Las pruebas demostrarán», dijo, «que Ethan Caldwell y Sabrina Cruz conspiraron para terminar con la vida de Emma Caldwell, su esposa embarazada, con el fin de obtener el control de sus bienes y eliminar cualquier rastro de fraude financiero». La defensa objetó de inmediato. Su abogado, alto y teatral, pintó a Emma como una mujer frágil e inestable. «Esta mujer», dijo, señalándola, «ha sufrido un trauma. Interpreta conversaciones ordinarias como amenazas. Su mente inventa villanos donde no los hay». Emma permaneció inmóvil, las manos entrelazadas sobre su regazo. Las palabras ya no la herían. Eran ecos de un mundo del que había escapado. Entonces llegó la evidencia. Noah fue el primer testigo. Declaró con calma, explicando cómo comenzó la investigación, cómo se recopilaron las grabaciones y cómo el FBI verificó cada archivo. Cuando la fiscal le preguntó si alguna parte del material había sido alterada, respondió: «No, señora. Lo que se oye y se ve es exactamente lo que dijeron». La sala escuchó mientras sonaba el primer audio. La voz de Ethan llenó el espacio,
baja y deliberada. Es débil. Parecerá un accidente. Un murmullo recorrió el público. Luego sonó el segundo clip. La risa de Sabrina cortó el silencio como un vidrio roto. ¿Y el bebé?, preguntó ella. La respuesta de Ethan llegó sin titubeo. No vivirá para ver nacer al bebé. El aire se volvió denso. Incluso los periodistas dejaron de escribir. El juez se inclinó hacia adelante, con el rostro grave. La respiración de Emma era lenta y pareja. Puso una mano sobre su vientre, sintiendo el leve movimiento bajo su palma, un recordatorio de que la vida había decidido quedarse. Cuando comenzó el video, la sala se transformó en un teatro de verdad. La cámara oculta del ático se proyectó en la gran pantalla, mostrando a Ethan en la mesa, su arrogancia expuesta. «Ella no puede tocarme», decía en la grabación. «Nadie puede». La fiscal dejó correr el video unos segundos antes de pausarlo. El silencio que siguió pesaba más que cualquier veredicto. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó desacreditarla. «Señora Caldwell», empezó, «¿es posible que usted haya manipulado o provocado estas grabaciones para presentar a su esposo de manera injusta?» Emma lo miró sin apartar la vista. «No. Todo lo que escucharon es real. Se pueden torcer las palabras, pero no la verdad». Su serenidad lo hizo callar. Incluso los ojos del juez se suavizaron. La fiscal se acercó para las últimas preguntas. «Señora Caldwell, ¿qué pensó cuando escuchó esas palabras por primera vez?» Emma respiró hondo. «Pensé que él ganaría. Pensé que el dinero y el poder siempre lo protegerían. Pero entendí que la verdad no necesita poder para sostenerse. Solo necesita ser vista». La fiscal asintió y retrocedió. El jurado la observó con respeto silencioso. Los días siguientes fueron largos. Testigo tras testigo subió al estrado, desde expertos financieros hasta personal del hospital. Cada pieza de evidencia añadía una grieta más a la defensa de Ethan. El abogado de Sabrina finalmente se volvió en su contra, alegando que ella había manipulado a Ethan por dinero. Ethan la miró con furia desde la mesa. La alianza que alguna vez se sostenía en la oscuridad ahora se rompía bajo la luz. En el séptimo día del juicio, comenzaron los alegatos finales. La fiscal habló con sencillez, sin dramatismo. «Ustedes han escuchado su voz, han visto su rostro. Esto no es venganza, es responsabilidad. Ninguna mujer debería temer por su vida en su propio hogar. Ningún niño debería no nacer por culpa de la avaricia». La defensa repitió las mismas palabras de siempre. Estrés, confusión, hormonas, mentiras. Pero el peso de las pruebas ya había sepultado esas excusas. Cuando el jurado salió a deliberar, la sala quedó sumida en un silencio susurrante. Emma se sentó sola en el banco de madera, las manos unidas. Noah se le acercó y habló en voz baja. «Pase lo que pase. Hiciste todo lo que podías». «Lo sé», dijo ella, «pero tiene que significar algo». Pasaron horas antes de que el jurado regresara. El juez pidió orden. El portavoz del jurado se puso de pie con una hoja en la mano. Su voz era firme. «Nosotros, el jurado, declaramos a los acusados culpables en todos los cargos». La sala estalló. Las cámaras parpadearon. Los reporteros gritaron al micrófono. Ethan bajó la cabeza, la compostura desvaneciéndose de su rostro. Sabrina lloraba, aferrada al brazo de su abogado. El mazo del juez golpeó 3 veces, devolviendo el silencio. Emma no se movió. Miró al frente, el rostro sereno. La palabra culpable resonó en su mente, no como victoria, sino como cierre. Colocó una mano sobre su vientre y cerró los ojos un momento, escuchando su propio corazón mezclarse con el recuerdo del latido de su hijo. Afuera, el ruido de la celebración crecía, pero dentro de ella solo había calma. Cuando se levantó para irse, la fiscal le dio un leve asentimiento y Noah puso una mano en su hombro. «Se terminó», dijo con suavidad. Ella miró hacia las puertas del tribunal, donde la luz entraba a través del vidrio. El aire olía ligeramente a lluvia, el mismo aroma que la había acompañado desde aquella primera noche de terror. Caminó hacia él, con pasos firmes y respiración tranquila. Detrás de ella, los ecos del juicio se desvanecían, reemplazados por el suave ritmo de un monitor en su memoria, un sonido que alguna vez la había salvado. El ruido de la ciudad regresó, mezclándose con aquel latido recordado,
mientras ella salía hacia la luz, lista para lo que viniera después. La primavera llegó silenciosa ese año, suave y sin prisa, como si la ciudad misma hubiera decidido volver a respirar. Habían pasado meses desde el veredicto, y el ruido del juicio se había desvanecido hasta volverse algo distante. Los periódicos ya no mostraban su rostro en la primera plana. Los programas de televisión habían seguido con otros temas. Y por primera vez en lo que parecían años, Emma Caldwell podía caminar por la calle sin escuchar su nombre en los susurros. Había cambiado el brillo del ático de cristal por un pequeño apartamento en las afueras de San Francisco. La vista desde su ventana daba a la bahía, pero en lugar de mármol frío y espejos, había macetas, cortinas suaves y el murmullo tranquilo de una vida común. Sus días eran más lentos ahora. Los pasaba preparándose para el hijo que había sobrevivido a todo. La habitación del bebé era sencilla, pintada de un amarillo pálido. Una cuna estaba junto a la ventana, rodeada de luz. A veces, cuando se sentaba en la mecedora y apoyaba las manos sobre el vientre, podía sentir las pataditas del bebé, suaves recordatorios de la fuerza que la había sostenido en sus horas más oscuras. Los médicos lo llamaban un milagro. Emma lo llamaba supervivencia. Noah la visitaba a menudo, siempre trayendo noticias tranquilas. El FBI había terminado su trabajo. Ethan y Sabrina habían sido condenados a largas penas de prisión. Sus cuentas congeladas se habían dividido, y parte de los bienes recuperados se había destinado a un fondo para víctimas de abuso doméstico y financiero. «Es poético», dijo Noah una vez, bebiendo su café. «Su codicia ahora paga por lo que intentó destruir». Emma sonrió débilmente. «Eso suena a justicia para mí». Él asintió. «Podrías hacer algo con esto, convertirlo en algo real. Has vivido lo que otros todavía están intentando escapar». Sus palabras permanecieron mucho después de que él se fue. Esa noche, Emma se sentó en su escritorio, con un cuaderno en blanco frente a ella. Pensó en todas las mujeres cuyos rostros había visto en las salas de espera. Mujeres que sonreían a pesar del miedo, que se quedaban porque marcharse parecía imposible. Pensó en sí misma, en la mujer que una vez creyó que el silencio significaba seguridad. Entonces escribió 3 palabras sobre la página: The Phoenix Foundation. La decisión surgió tan natural como respirar. No se trataba de venganza ni de redención. Se trataba de reconstruir. A la mañana siguiente, llamó a Noah. «Quiero ayudarlas», dijo. «A las mujeres que creen que no pueden irse. A las que piensan que nadie les va a creer. Haré algunas llamadas», respondió Noah. «Necesitarás permisos, una abogada, tal vez una asesora financiera. Pero creo que es un buen comienzo». Los meses siguientes estuvieron llenos de determinación silenciosa. Entre citas médicas y noches inquietas, Emma llenó formularios. Se reunió con coordinadores de organizaciones sin fines de lucro y redactó la declaración de misión. El enfoque de la fundación era simple: ofrecer vivienda, asesoría legal y apoyo emocional a las víctimas de abuso, especialmente a aquellas atrapadas por el control financiero. La ironía no se le escapaba. El mismo sistema que una vez casi borró su nombre ahora estaba siendo reconstruido por sus manos. Cuando llegó el día del nacimiento de su hija, el cielo estaba claro y brillante. La habitación del hospital olía ligeramente a lavanda y antiséptico. Las enfermeras se movían con calma y precisión alrededor de su cama. Noah estaba allí, de pie en un rincón, su presencia dándole fuerza. Las horas se confundieron con los minutos y los minutos con segundos. El dolor venía en oleadas, pero bajo él había algo más profundo, una voluntad feroz e imparable. Y entonces sucedió. Un llanto, débil al principio, luego fuerte, llenó la habitación. La enfermera sonrió mientras levantaba al bebé. Su voz era suave. «Es una niña». Las lágrimas de Emma llegaron antes que las palabras. Extendió los brazos, y la enfermera colocó el pequeño bulto en ellos. La piel del bebé era tibia. Sus diminutos dedos se cerraron instintivamente alrededor del pulgar de su madre. «Lila Grace», susurró Emma. «Bienvenida a casa». La habitación se sintió más ligera, casi sagrada. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no tenía miedo. Era paz. Esa tarde, Noah volvió con un ramo de flores silvestres. «Es perfecta», dijo mirando a la bebé dormida.
Es la prueba de que la vida vence. Emma sonrió. Su voz apenas un murmullo. Es todo lo que él dijo que no tendría. Él le entregó un sobre. Del buró. Cierre oficial del caso. Y una nota. Tu parte de los bienes incautados ha sido liberada. Puedes usarla como quieras. Emma lo abrió, pero no miró dentro. Ya sé para qué. 2 semanas después, estaba en el patio del Centro Médico Saint Helena, el mismo hospital donde una vez había luchado por su vida. Un pequeño grupo de enfermeras y periodistas se reunió alrededor de un cartel modesto, revelado bajo la luz de primavera. Las palabras eran sencillas. The Phoenix Foundation, reconstruyendo vidas, restaurando esperanza. Emma habló brevemente. Su voz era tranquila, firme, casi serena. Esto no trata de lo que perdí, dijo. Trata de lo que sobrevivió. El dolor no desaparece, pero puede transformarse en algo más, en algo que salva. Los aplausos llenaron el patio, pero la mirada de Emma permaneció fija en el cielo. En algún lugar sobre las paredes blancas del hospital, imaginó un ave fénix alzando el vuelo, con las alas abiertas, rompiendo las nubes. Esa tarde, cuando volvió a casa, el apartamento brillaba con el tono dorado del atardecer. Lila dormía plácidamente en su cuna, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo del mundo exterior. Emma caminó hacia el balcón, el aire cálido rozando su piel. La ciudad debajo zumbaba en calma, la bahía reflejando la luz que se desvanecía. Miró a su hija y luego hacia el horizonte. «Lo logramos», susurró. Las palabras no eran fuertes ni triunfantes. Eran suaves, seguras. El sonido de alguien que había encontrado el camino de regreso a sí misma. La noche se profundizó, y las luces comenzaron a parpadear sobre el agua. Emma se quedó allí, escuchando el suave arrullo de su hija y el murmullo distante de la ciudad. La misma ciudad que alguna vez fue su prisión y ahora era su hogar. Cada respiración le parecía un renacer. Cada latido, una promesa. Y mientras la última luz del día se desvanecía, la risa suave de su hija se mezcló con la brisa, llevando consigo la fuerza silenciosa de una mujer que lo había sobrevivido todo y había elegido empezar de nuevo. El sol de la mañana se elevó sobre San Francisco con una claridad serena que tocó cada edificio de cristal y brilló sobre la bahía. Dentro del centro de convenciones del centro de la ciudad, el vestíbulo vibraba con una expectativa silenciosa. Los voluntarios ordenaban filas de sillas blancas bajo los carteles que decían Conferencia Anual de The Phoenix Foundation, Voces Renacidas. Los reporteros revisaban su equipo. Los fotógrafos ajustaban las luces. Y en medio de todo, Emma Caldwell permanecía detrás de una cortina, respirando profundamente antes de salir al escenario. Había pasado un año entero desde la noche en que sostuvo a su recién nacida en brazos. En ese tiempo, su vida había pasado de la supervivencia al propósito. La fundación que había creado ya no era solo una idea escrita en un cuaderno. Estaba viva. Se habían abierto oficinas en 3 ciudades. Decenas de mujeres habían encontrado refugio, protección legal y empleo, gracias a sus programas. Cada éxito llevaba su nombre de manera discreta, aunque ella nunca lo reclamaba. Emma ya no quería ser recordada como la mujer de los titulares. Quería ser recordada como alguien que transformó el dolor en algo útil. Ajustó el micrófono prendido a su blusa, alisando la tela de su vestido azul claro, el mismo color que había usado el día en que todo comenzó. Pensó en esa versión de sí misma, la mujer asustada arrodillada en un suelo de mármol, con su vida desmoronándose, y luego pensó en la mujer que era ahora. La diferencia se sentía como una vida entera. Un miembro del personal le hizo una señal desde un costado del escenario. Las luces se atenuaron. El presentador anunció su nombre, y los aplausos comenzaron, suaves al principio, luego más fuertes, como una marea que crece con el ritmo. Emma avanzó, sus tacones resonando contra la madera, la luz expandiéndose a su alrededor. Se detuvo un momento y miró al público. Filas de rostros la observaban, sobrevivientes, activistas, estudiantes, familias, periodistas. Entre ellos, Noah Bennett estaba en la primera fila, con las manos cruzadas y una expresión serena y orgullosa. Cerca, una enfermera sostenía a la pequeña Lila Grace, ahora caminando, y llena de risas,
sus rizos rebotando mientras aplaudía con sus diminutas manos. «Buenos días», comenzó Emma, su voz firme y clara. Hace un año, no sabía si volvería a hablar frente a alguien. No sabía si podría mantenerme en pie sin miedo, pero la verdad tiene una manera de devolverte la fuerza. Dejó que el silencio flotara unos segundos. Intentaron comprar mi silencio con miedo, pero el miedo se rompe. La verdad no. La sala contuvo la respiración. Algunos asintieron. Otros limpiaron sus lágrimas. Las cámaras destellaron, capturando el fuego tranquilo en sus ojos. Ella continuó. Esta fundación no trata sobre mí. Trata sobre cada mujer a la que llamaron loca por pedir ayuda. Cada voz que fue silenciada, porque el poder hablaba más alto. Cada vida que estuvo a punto de perderse porque alguien dijo que no valía la pena salvarla. Estamos aquí para asegurarnos de que esas voces nunca vuelvan a ser enterradas. Los aplausos llenaron el salón, intensos y cálidos. Emma sonrió y esperó a que se calmaran. Cuando estaba en mi punto más bajo, creí que mi historia terminaba en el miedo. Pero algo sucedió que cambió todo. Miró a Lila, que ahora descansaba en el regazo de la enfermera, mirándola con ojos grandes. Me convertí en madre. Y con eso entendí lo que realmente significa sobrevivir. No se trata solo de vivir después del dolor. Se trata de crear algo después de él. Su discurso duró 15 minutos, pero pareció eterno. Cada palabra llevaba el peso del pasado y la claridad de la sanación. Cuando terminó, agradeció al público y retrocedió, mientras los aplausos crecían de nuevo, más fuertes que antes. La gente se puso de pie, aplaudiendo hasta que el sonido llenó cada rincón del lugar. Emma inclinó ligeramente la cabeza, el corazón en calma. No lloró. Ya había derramado todas sus lágrimas en los años anteriores. Ahora solo quedaba la paz. Después del evento, el vestíbulo se llenó de conversaciones y flashes de cámaras. Los reporteros llamaban su nombre, pero ella respondió solo a unos pocos. «¿Cómo se siente al haber inspirado a tantas personas?», preguntó uno. Emma sonrió con suavidad. «Se siente como si el mundo finalmente estuviera escuchando». Otro periodista preguntó, ¿cree que realmente se hizo justicia? Ella pensó un momento antes de responder. La justicia nunca está completa. Es algo que debemos seguir eligiendo cada día. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Emma caminó hacia las puertas de vidrio que se abrían a la terraza. La luz de la tarde se había vuelto dorada. Afuera, la bahía brillaba y, a lo lejos, el puente Golden Gate se alzaba en el horizonte, firme y silencioso. Noah se acercó, con la chaqueta colgada sobre un hombro. «Lo hiciste muy bien», dijo. «Gracias», respondió ella. «Ella estaría orgullosa», añadió, mirando hacia la enfermera que sostenía a Lila. Emma asintió. «Los dos lo estaríamos». Se quedaron en silencio unos segundos, observando cómo la luz se movía sobre el agua. Luego Emma lo miró. «¿Seguirás en la junta?» «Mientras me necesites», dijo él con una leve sonrisa. «Entonces tenemos trabajo que hacer», respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Él se fue poco después, bajando las escaleras hacia el coche que lo esperaba. Emma permaneció apoyada en la barandilla. El viento traía un leve aroma a sal y primavera. Escuchó la risa de Lila detrás de ella, brillante y pura. El sonido la llevó de nuevo al interior del salón, donde la niña extendía los brazos hacia ella. Emma la tomó en brazos. Las pequeñas manos de la niña tocaron su rostro, y Emma besó su frente. «¿Lista para ir a casa, cariño?», preguntó. La niña rió, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Una joven periodista cercana llamó. «Señora Caldwell, una última pregunta. ¿Alguna vez piensa en él?». Emma se detuvo un instante, girando ligeramente hacia la voz. El sol poniente iluminó su cabello, rodeándola de un resplandor suave. «Solo cuando me recuerdo lo lejos que hemos llegado», dijo. La reportera bajó el micrófono, sin palabras. Emma se alejó, sosteniendo a su hija con fuerza. Las puertas de vidrio se abrieron, y la última luz del día se extendió por el suelo. Afuera, el cielo ardía en tonos naranjas y rosados, los mismos colores que antes marcaban finales y ahora brillaban como comienzos. Se detuvo un momento en la terraza, contemplando el horizonte. El viento rozó su rostro, cálido y suave. Lila volvió a reír, y la sonrisa de Emma se hizo más profunda.
Ya no quedaba miedo en ella. Ninguna sombra la seguía. Solo el sonido de la risa de su hija, el pulso de la vida y el ritmo constante de su respiración. La ciudad debajo centelleaba mientras caía la noche, las luces encendiéndose una a una. Emma susurró en voz baja, casi para sí misma. Renacemos. Las palabras se perdieron en el aire, llevadas más allá del puente, donde el cielo se encontraba con el mar. Y por primera vez, se sintió libre de una manera que ningún veredicto, ninguna disculpa y ningún titular podrían definir jamás.